Entonces, les platicaba, José Alfonso, un poco que queríamos que nos hablaras de lo que viene del gobierno de Mancera. O sea, hablamos un poco de Chapultepec, tuvimos esa propuesta, pero diciendo que vienen más propuestas similares de privatización del espacio público y que tú has hablado mucho de este tema y nos gustaría que nos platicaras de qué viene, qué es lo que está proponiendo, qué es los siguientes Chapultepecs que nos va a proponer el gobierno de Mancera, y gracias por haber llegado. No, al contrario, gracias por la espera, la paciencia. Vengo precisamente de estar con un grupo de vecinos de la colonia Roma, aquí en Durango, entre Medellín y Valladolid, en donde se está quebrando en estos momentos una piñata. Ustedes recordarán que la piñata es en sí el símbolo del pecado, y romper la piñata, los 7 picos, son los pecados capitales, y se supone que la ruptura de la piñata libera la dulzura, libera la colación. Entonces los vecinos han decidido, para que quede claro y se escuche bien, que la piñata de la Roma es una piñata de Simón Levy, el director general de PRO-CDMX, a quien definitivamente me han dicho los vecinos: dile a ese señor que ya no le queremos pagar, porque sus patrones somos nosotros los ciudadanos. Lo cual es cierto, y es muy atinada esa reflexión. Entonces están exigiendo los vecinos en relación a Chapultepec, uno, que se derogue la declaratoria de emergencia; 2, que se cancele la concesión otorgada al particular; y 3, que le den las gracias a Simón Levy, porque no queremos que alguien que traicionó la hospitalidad de los vecinos de la Juárez, los vecinos de la Condesa, de la Roma, abriéndoles su casa, abriéndoles espacios. Él nunca les habló que ya había concesionado por 40 años los 115,000 metros cuadrados. Eso es lo mero principal. Ahora, ¿qué viene? Pues es que no paramos, José Ramón, no paramos. Yo el lunes voy a estar con los vecinos de esta queridísima colonia Juárez a las 12:30 en la esquina de Sevilla y Hamburgo, y vamos a recorrer Sevilla, vamos a recorrer Hamburgo, a Toledo, Hamburgo, a Burdeos, Hamburgo, a Lieja. Allí voy a constatar la falta de ética de arquitectos e ingenieros que ciegan las ventanas de un edificio de 1926 que está en la esquina de Hamburgo y Lieja, y que con las instalaciones anexas a la Torre Vancomer, pues resulta que ya no pueden abrir las ventanas de las recámaras interiores, y el sol es algo que desapareció ya de su horizonte, generando consecuentemente el principio de humedad. ¿Y creen ustedes que Vancomer se preocupa por atender? De ninguna manera. Ellos dicen: yo le pagué al delegado muchos millones de pesos para que arreglara todos estos desperfectos, y yo no tengo que sentarme con usted, diputadito, porque aquí nosotros somos los que mandamos. Vamos a ver quién va a mandar. No soy yo, va a ser el pueblo, van a ser los vecinos los que van a actuar. ¿Qué han hecho? La señora Arambuzabala, la que se pelea con el joven, ni tan joven, el López Dóriga, que se pelean por allí, que si me das, te doy, que esto otro. Ella es una de las principales accionistas de este proyecto que se llama Torre Jade, si no mal recuerdo, que va a estar ubicado en Paseo de la Reforma,
prácticamente entre Toledo, Sevilla, va a tocar parte de la calle de Estrasburgo, afecta Tokio en su misma porción y tienen una idea un poco extraña porque hay un gran terreno que, por cierto, a mí se me hundió sin que hubiese razón aparente cuando estaban construyendo el edificio de Sevilla número 5, se hundió, ustedes lo recordarán, hubo un hundimiento de un estacionamiento en plena zona rosa en donde se perdieron 17 vehículos porque cayeron 12 metros y más de profundidad. Bueno, pues allí en ese terreno en donde se me hundió, allí quieren ellos hacer la prolongación de este edificio. Entonces vamos a ver el edificio colindante, que es de 1942 y que evidentemente, como le están construyendo como si fuera una rebanada de pastel que están cortando por 3 lados, el edificio tiembla como gelatina. Ya demolieron en un fin de semana 6 de las casitas que Tokio tenía del lado norte. Una de ellas sí formaba parte de el catálogo que Bellas Artes estaba levantando sobre edificaciones deco en la colonia Juárez. No importó eso. Resulta que la delegación le responde a la PGR que no dio ningún permiso de demolición, que a ella solo le dijeron que iban a pintar fachadas, y entonces autorizaron, antes de que empezara esta administración, dizque pintura de fachadas, que cuando yo lo leo dice claramente obra de construcción por demolición, lo cual quiere decir desaparición absoluta de esto. ¿Qué más están haciendo? Bueno, pues hay una niña que se llama Dayana Quintanar, a la cual este muchachito Mancera le encomendó el área de espacios públicos, y ella trajo de Londres un proyecto que comenzó en Nueva York en los años 60, que se llama Pocket Park, o sea, el parque de bolsillo, pero que tenía una razón de ser. O sea, los que impulsaron el parque de bolsillo en los resquicios que quedaban entre edificios, etcétera, era porque partían de un hecho, que la humanidad había construido un cañón de acero, cemento, concreto y vidrio en la ciudad de Nueva York, que los grandes rascacielos eran prácticamente al equivalente del Cañón del Colorado, pero el Cañón del Colorado es una obra de la naturaleza, en tanto que las grandes edificaciones de Nueva York estaban prácticamente terminando con lo poco de área verde que quedaba en la ciudad. Entonces se impulsó este programa de parques de bolsillo. Londres también lo asumió, esta niña lo conoció allí, conoció además espacios integrales urbanos y un poco el paso de cebras y demás, pero su primera obra, a mí me dejó patidifuso: quitarnos un carril de 20 de noviembre en una parte, y luego después ya de la iglesia ya son 2 carriles de 20 de noviembre para poner unas mesas que la gente que trabaja allí sí usa para comer. Eso es cierto. Ya no comen allí por la calle de San Jerónimo, que es la peatonal, a donde hacían ahí el picnic. Eso es cierto, la gente sí los utiliza, pero a ver, ¿cómo le quitas 2 carriles a 20 de noviembre si es la única entrada amplia que tienes y a donde desemboca la calzada de Tlalpan? Y luego me sorprendió más con Plaza de las Cibeles. En Plaza de las Cibeles tuvo la genial idea de destruir un testigo que Legorreta había pedido que se mantuviera para poder ir midiendo los hundimientos del piso. Ese testigo era una alcantarilla
que había quedado, un registro que había quedado ya a la altura de una mesa. Y ese testigo a los vecinos de la Roma les sirvió para demostrar que la zona se hundía y que esa idea que se tenía hace muchos años, en el 95, de hacer un estacionamiento subterráneo en la Plaza de las Cibeles, iba a tener dificultades muy graves de construcción, a grado tal que la propia fuente se tiene que estar nivelando. Si ustedes van ahorita mismo, se van a dar cuenta que el agua cae solamente del frente donde están los leones, la parte de atrás no cae, toda el agua corre hacia el frente porque ya tiene un declive. Bueno, pues allí hizo esa plaza, pues se está aventando la genial idea de quitarnos a los vecinos de la Roma el Jardín Tabasco, Amado Nervo o Pushkin. Quien lo conoce como Tabasco era de la época de mis abuelos, que es como se llamó primeramente. Nervo es de la época en que yo era niño, cuando Amado Nervo era el poeta favorito de las escuelas primarias y las recitaciones. Y Pushkin fue después del 85, cuando la Unión de Vecinos, la UID, impulsó que se le pusiera el nombre del literato ruso a ese espacio. Pues ya dejó de ser jardín. Ya esta niña hizo una plaza pública en donde todos los terminados son como aquí los de Paseo de la Reforma, en donde la fuente que teníamos ya desapareció, en donde la biblioteca dicen que la van a hacer digital, pero en realidad es una cafetería, y en donde hasta el módulo de seguridad se quitó para hacer más amplia la explanada de la plazoleta. La burócrata de Marras, con todo y doctorados en Londres, desconocía que esos terrenos no son de la ciudad, que esos terrenos que corresponden a el predio 72 y 73 del fraccionamiento original de la colonia Roma, lo pagaron quienes compraron el resto de los lotes para que allí se edificara o bien un mercado o una estación de policía o un jardín público. Por eso es por lo que era un jardín público. Y ahora esta niña lo transforma de jardín a plazoleta sin haberle preguntado ni al vecino de enfrente, mucho menos al vecino de a 2 cuadras, y mucho menos a una comunidad que le va a exigir a Miguel Ángel Mancera resarcir el daño, porque esos terrenos no forman parte de la masa patrimonial de la delegación o del Distrito Federal, sino son las áreas donadas a los que habitan la colonia Roma, son de los vecinos de la Roma. Y viene otro, me hablan los vecinos de Paulino Navarro. A mí yo reconozco mucho al general Navarro, hizo mucho por el general Cárdenas, pero el nombre de la población es San Francisco Tultenco. Es una población originaria. Allí llegaban desde Xochimilco las embarcaciones con el tule, por eso se llama Tultenco, y allí se hacía tejido de tule para el petate que luego llegaba a México Tenochtitlan. Y se llama San Francisco porque fueron los franciscanos los que la evangelizaron, y tiene todavía una calle que se llama Real de San Francisco, con la traza original de la época de la colonia. Estos vecinos me hablan y me dicen, ¿qué cree? Espacio público ya nos va a hacer el corredor Chapultepec en La Viga. Y en efecto, investigo y Espacio Público trae una idea
de generar, de recuperar y rescatar el camellón que se usa de estacionamiento para la comunidad, facilitando una área de un escenario de usos múltiples, espacios para, escuchen bien, clases de zumba, espacios para macramé, espacios para el Wi-Fi gratuito. Y digo yo, ¿a quién le preguntaron? Vecinos de La Esperanza, a mí no. Vecinos de la Tránsito, a mí nadie. Vecinos de la Paulino, no, y no lo queremos. Vecinos de la Asturias, tampoco lo queremos. Esto lo están haciendo para beneficiar a los que venden pescado y venden pollo en lo que se llama la Nueva Viga. O sea que además de los 11 que habían avisado, uno de ellos, un corredor que a ver si le entran, Calzada Zaragoza, tipo corredor Chapultepec, para que pueda la gente, evidentemente yo lo estoy concibiendo que será hasta donde el metro tome Zaragoza para que lo lleve luego uno al nuevo aeropuerto, ¿no? Porque esa es la tirada que traen ellos. Otro, ¿en dónde creen? En Álvaro, en la avenida Obrero Mundial de Monterrey, prácticamente hasta la Doctores, quieren hacer un gran lobby comercial para que Plaza Delta ya se echó la octava. Les valió gorro que hayamos encontrado allí los cimientos y fundamentos del convento dominico y de parte de una área de una de las capillas. Gorro les valió eso. Se construye, se amplía Plaza Delta y va a dialogar, dicen los arquitectos, Plaza Delta con este corredor que va a haber en Obrero Mundial para que la gente compre, porque la cultura que impulsan es la cultura del consumismo, es la única que entienden. Por eso hay tanto Starbucks ahora, por eso hay tanta tienda de franquicia, porque están facilitando algo que nos va a desarticular. ¿Y qué es lo que llevan todo esto? Mira, no es casualidad y por eso urgía que los vecinos entendieran el por qué no o el por qué así no Chapultepec. Lo que se trata es de meternos en la cabeza y en el imaginario colectivo que esta ciudad es una marca y que esa marca es CDMX y que el color de esta ciudad ya no es el naranja centíes, porque todo el mundo me dice, ¿y por qué dice usted que es el naranja centíes? Chequen, el metro es naranja, los uniformes de los basureros eran naranjas, los camiones de basura eran naranjas, y yo les voy a decir por qué, porque en 1962, cuando la UNESCO decidió que cada ciudad debía de tener un color y una flor, a México nos tocó el naranja, que hubiera querido Holanda, Ámsterdam hubiera enloquecido con el naranja, y como flor nos tocó la dalia. Y por eso es que el color de la Ciudad de México se convirtió en el naranja y muchos de los servicios públicos eran naranja. Pero al joven Mancera alguien le dijo que había que inventar un color propio de la capital y le vendieron ese rosa, y el día que su servidor le dijo, estaba Paloma conmigo, precisamente estábamos yo despidiéndome, presentando el informe de lo que se había hecho en materia de cultura en el metro, y le dije al jefe de gobierno, por cierto, vamos a dejar pendiente, en un par de semanas se inauguran una serie de murales de el creador del rosa mexicano, que es el color que usted está utilizando. Digo, ¿creador? ¿Rosa?
Digo, sí, es un señor que se llama Valdioseras, se apellida Valdioseras, y que creó ese tono para la moda mexicana a petición de Miguel Alemán, que quería obsequiarle a su señora un lápiz de labio, bilé se decía en aquel entonces, de un color rosa que significara lo mexicano. Y allí surge el rosa mexicano. Pues el joven Mancera, y Paloma no me dejará mentir, abría los ojos de plato como que le estábamos descubriendo el mundo y como que le descubrimos que alguien le vio la cara diciendo que le creaban un color que era un color característico de la ciudad. Bueno, pues de lo que se trata es generar todos estos frentes de batallas en defensa del espacio público, mientras nos quieren meter esa disque reforma política, que de política tiene todo lo malo, de reforma no tiene nada porque es una antirreforma, y lo que quieren es peor que los aztecas, Paco. O sea, los aztecas avasallaban, pero respetaban. Acuérdate que se traían a las deidades y las tenían en la casa de todos, en el templo mayor, pero respetaban a los teppanecas, respetaban, eran sus vasallos, pero respetaban su manera de ser. Yo nunca escuché que los integraran de lleno a México Tenochtitlan. Aquí lo que pretenden, yo soy chilango, nacido en la Ciudad de México, así lo dice mi acta de nacimiento, y yo no estoy de acuerdo en que el estado en donde voy a vivir se llame Ciudad de México, porque yo sí respeto a Azcapotzalco, a Tláhuac, a Tlalpan, a Iztacalco, a Mixcoac, a todas esas poblaciones originarias. Este estado, como se exigió en 1988, muy atinadamente, por una izquierda de a de veras, por una izquierda que sí leía, por una izquierda que sí entendía cómo se ponían los nombres de las entidades federativas, y se fueron a el principio orográfico geográfico y se dijo, esto es el Valle de Anáhuac, por lo tanto es el estado de Anáhuac. Y punto número 2, se dijo, no hay que perder de vista que el primer congreso independiente de este país fue el Congreso de Anáhuac, convocado en 1813 por José María Morelos y Pavón. Por ambas vías, el nombre correcto de la entidad es el de Estado de Anáhuac o Estado 32, se les dijo después, para simplificar, y la capital sí puede ser la Ciudad de México, pero estos que se creen dueños de todo el territorio dicen que sea Ciudad de México porque así queda la marca CDMX. Fíjense que cuando Porfirio, un hombre al cual respeto, pero que le tuve que decir respetuosamente sus verdades, ahora que compareció en olor de santidad en el pleno de la Asamblea Legislativa, pues con mucho respeto yo le tuve que decir, usted me enseñó a mí que en política lo importante es la congruencia, no la obediencia, y déjeme ser desobediente. Y yo le quiero preguntar si no esta Constitución es una de las vertientes de esa campaña mercadotécnica que tienen para convertir a la ciudad escenario del ejercicio de derechos, libertades y garantías en un nicho de oportunidades comerciales e inmobiliarias, porque eso es lo único que sostiene al CDMX, que forma parte de la red mercadotécnica de ciudades marca. La primera que comenzó como ciudad marca fue New York, con aquel famoso I, el corazón de Love, NYC, I Love New York City. ¿Cuántas camisetas, tazas, plumas,
cuadernos, mochilas, etcétera, etcétera, se han vendido en el mundo con ese emblema de I Love New York. Bueno, aquí no tardan o ya están apareciendo las de Te Quiero, TQM, CDMX, o sea, un trabalenguas completo, ¿eh? Una sopa de... Pero las sopas de letras siempre son inteligentes y esta, por más que le das vuelta, no hay por dónde hacer. Eso es lo que está pasando. O sea, nos están generando batallas que vamos a enfrentar, pero la mera principal va a ser imponer y exigir que el constituyente 1 sea popular, nada de dedazos, nada de dedazos. 2, que la Constitución la dicte el pueblo y la apruebe al final en referéndum. Y estamos proponiendo, lo vamos a valorar a nivel de partido, que convoquemos una consulta popular el 21 de marzo para ver si la gente quiere que nos llamemos Estado de Anáhuac o Ciudad de México. Que sea la gente la que decida, no Mancera y sus mercadólogos. Ya basta, la vida no es color de rosa, Miguel Ángel Mancera. La vida nos la estás convirtiendo en color concreto y eso no se vale. Lo vamos a defender. Gracias mil.